Cordial saludo. Mi nombre es Jorge Giraldo. Saludo maestrantes, docente del módulo El docente universitario del siglo XXI del programa de la maestría en educación virtual de la Universidad Autónoma del Caribe. En el siguiente video estaré dando respuesta a la tarea solicitada en la actividad número 2, donde nos piden hacer una referencia sobre diferentes estrategias didácticas o metodológicas utilizadas en diferentes áreas o en alguna área específica. Voy a hablar sobre estrategias didácticas utilizadas en el área de educación física, que es el área de desempeño de mi profesión. Voy a basar la referencia en el estudio realizado o en el trabajo realizado por Carlos González Arévalo, Teresa Yeixa Rivas, Domingo Blasquez Sánchez y colaboradores del libro llamado Didácticas de la Educación Física, Formación del Profesorado de Educación Secundaria del Gobierno de España, del Ministerio de Educación. Me baso en estos autores, ya que las estrategias planteadas por ellos son las que cubren la mayor cantidad de estrategias que podemos ver en diferentes bibliografías. Creo que es de las más completas y de las que podemos utilizar más adecuadamente y fácil de entender. Los autores clasifican tres grandes grupos de estrategias, las cuales tienen diferentes subdivisiones, a las cuales voy a hacer referencia próximamente. Primero entonces les hablaré sobre las tres grandes estrategias. La primera de ellas, el gran grupo, es estrategias que favorecen la autonomía del alumno, la cual tiene tres subgrupos. La segunda estrategia, el segundo gran grupo, va a ser las estrategias didácticas para alcanzar un conocimiento más significativo, la cual tiene dos subdivisiones. Y la tercera va a ser las estrategias de aprendizaje que implican cognitivamente al alumno, las cuales tienen dos subdivisiones. Entonces retomamos y vamos a la primera, que son las estrategias que favorecen la autonomía del aprendizaje en el alumno, la cual, cierto, nos van a hacer una de sus finalidades es ayudar a hacer cada vez al alumno menos dependiente de los demás. Entonces, el sujeto debe conocer aquellas técnicas y hábitos que le proporcionen un estilo de vida saludable y una ocupación activa del tiempo de ocio, ¿cierto? Todas estas estrategias siendo enfocadas al área de educación física. Entonces, como les mencioné, tienen tres subdivisiones. Entonces la primera de ellas va a ser la autoenseñanza. Entonces como lo dice, es auto, es propio, es aplicado para uno mismo. Entonces el primer paso en este tipo de estrategia va a ser en que el análisis previo de lo que uno va a hacer, se debe hacer una observación propia de lo que se quiere hacer, para luego pasar a una segunda fase, un segundo momento que va a ser la realización del ejercicio como viene siendo habitual, constatando lo que se ha hecho bien y lo que se debe efectuar en correcciones. Debe ser muy crítico sobre esto. Entonces, cada prueba supone una evaluación que aporta una retroalimentación para la realización correcta de un gesto deportivo en el área propia de educación física. Debemos de ser muy autocríticos aplicando estas estrategias didácticas. Entonces, las estrategias de autoenseñanza son flexibles y permiten adaptar las tareas a las habilidades de los aprendices, ¿cierto? Porque cada persona debe tomar eso, ¿cierto? Siendo motivado desde quién, desde la parte de su profesor. Entonces su éxito o fracaso depende de la adecuación de las tareas de objetivos de aprendizaje, así como la motivación del alumnado para dedicar el tiempo suficiente a la práctica. Entonces vamos a ver que una manifestación de autoenseñanza son los denominados contratos de autoaprendizaje, donde el alumno o la alumna se compromete a realizar unas ciertas tareas respetando unos criterios establecidos de antemano, ¿cierto? Es una estrategia que puede implementarse donde el mismo alumno se plantee unos objetivos, tareas para alcanzar unas metas. Y la otra manifestación es la denominada enseñanza personalizada, por la cual el contenido se divide en partes más pequeñas que deben de ser aprendidas antes de pasar a la fase siguiente, para cuya consecución debe realizarse una serie de tareas concretas y alcanzar unos criterios de logros precisos. La evaluación se realiza teniendo en cuenta el número de tareas completadas y la calidad de ejecución de las mismas. Entre la segunda estrategia que vamos a ver, entre las mejora la autonomía del aprendizaje del alumno,
vamos a ver la enseñanza entre iguales. Entonces la idea de este principio pedagógico es que el alumnado trabaje en parejas o pequeños grupos para apoyarse mutuamente en el aprendizaje. Tiene ciertas características. Entonces una de ellas va a ser la promoción de la interacción social del alumnado como consecuencia del permanente intercambio de información que se produce con los compañeros, pues cada alumno y alumna se implica solidaria y alternativamente en el aprendizaje del otro, ¿sí? Y otra de las características va a ser la mejora de su sistema cognitivo, ya que le permite al alumnado comprobar el tiempo necesario que se requiere para aprender una habilidad, eso contrastado con la diferencia de aprendizajes que él puede ver en sí y de sus compañeros. Por ejemplo, el trabajo por parejas, ¿para qué? Para la adquisición de unas habilidades, por decir, en pirámides humanas, en trabajos gimnásticos. Entonces, el profesorado, él debe ayudar al alumno a aprender desde su propia experiencia, pero entonces debe ser el alumno que vaya potencializando esta. Entonces el alumno se hace responsable de su aprendizaje al tener que ejecutar y realizar de forma autónoma las tareas, y además el sistema de relaciones sociales aumenta entre los alumnos, ¿cierto? Al existir una mayor sensibilidad con el que aprende. Las relaciones entre los iguales se caracterizan por la simetría y por estar basada en la igualdad, ¿cierto? La cooperación y la reciprocidad entre los alumnos que tienen destrezas similares, y no se elimina la responsabilidad del profesorado, como lo mencioné anteriormente. La tercera estrategia dentro de esta es otra, que es el aprendizaje cooperativo. Entonces es una estructura de enseñanza donde pequeños grupos de alumnos y alumnas se unen para lograr un objetivo en común. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Por medio de la interdependencia positiva se promueve una situación en la que el alumno entiende que su trabajo beneficia a sus compañeros y viceversa, ¿sí? Otro, la habilidad de los grupos reducidos consiste en que antes de comenzar el trabajo, cada componente del grupo concierta, acepta, confía y apoya a sus compañeros. Otro, el procedimiento grupal y el reconocimiento supone que el grupo es capaz de reflexionar sobre su trabajo para determinar qué acciones del mismo, qué acciones del mismo resultaron útiles y cuáles no, y en consecuencia tomar decisiones al respecto. Por tercero, tenemos entonces, a través de la responsabilidad individual de cada alumno, comprender que su labor es importante para el grupo y nadie se escuda en el trabajo de los demás. Todo esto siendo un trabajo muy cooperativo. Entonces, esta estrategia está diseñada para superar las posibles diferencias que pueden haber entre los alumnos y alumnas, lo cual permite unificar grupos con distintos tipos de alumnos y contextos de manera integradora, es decir, un grupo de alumnos y alumnos trabajan cooperativamente, y el resultado de este trabajo debe reflejar que todos y cada uno de ellos haya aportado su contribución de igual manera al grupo. Un ejemplo de este trabajo cooperativo es una actividad que se llama el nudo, en la cual se reúne el grupo en círculo, se aproximan todos y entre todos empiezan a entrelazar manos unos con otros de forma que van enredando. Entonces se tiene que tener el espacio de acción tiene una estructura de cooperación intragrupal máxima, sostenida por las acciones de cada uno y al que influye cada una de estas dentro del nuevo grupal, ¿sí? Esto como ejemplo. Vamos entonces, el trabajo cooperativo, para empezar al alumnado en el centro del aprendizaje, es muy bueno para integrar los grupos. Vamos a pasar al segundo grupo de estrategias, que son las estrategias didácticas para alcanzar un conocimiento más significativo. Entonces, un aprendizaje resulta más significativo cuando se sitúa en el escenario vital del sujeto, es decir, en el contexto cercano y en el contexto lejano que enmarca las presiones culturales, las variadas determinaciones simbólicas, que interiorizan el sujeto de forma más o menos activa en los procesos singulares de interacción. Entonces, esta estrategia, para alcanzar un conocimiento más significativo, vamos a tener entonces dos categorías. Entonces, una va a ser la transferencia de los aprendizajes, que es el aprendizaje situado. Entonces, ¿qué característica tiene o qué es? Este enfatiza el contexto cultural en el que se tiene lugar la adquisición de las habilidades, ya que la adquisición de habilidad y el contexto sociocultural
estar interrelacionados, de manera que la actividad está marcada por la situación donde se desarrolla. Por ejemplo, en el área de educación física y en el trabajo de motriz, eh, estamos por decir, no vamos a trabajar igual una motricidad si estamos trabajando en una zona rural, donde los jóvenes son sometidos en caminos difíciles de acceso, deben de atravesar, decir por decir, ríos, subir grandes pendientes. Entonces son condiciones físicas y habilidades motrices diferentes las que desarrollan estos individuos, a diferencia de las que desarrollan los individuos en las ciudades, donde el transporte se da de diferente forma, los accesos son diferentes, las actividades son diferentes, o sea, el contexto lo lleva a que se desarrolle de forma diferente. Y ya lo otro que tenemos en las comunidades, la segunda estrategia dentro de este gran grupo son las comunidades de aprendizaje. Entonces estas se basan en el planteamiento pedagógico que favorecen el cambio social y disminuir las desigualdades, por lo que el aprendizaje está basado en el diálogo y es el eje transformador de la escuela y el entorno. El objetivo de todas las personas implicadas en las comunidades de aprendizajes es lograr la inclusión de todo el alumnado, así que se pretende democratizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados educativos. Sus valores fundamentales son la cooperación y la solidaridad. Entonces, el proceso de formación debe extenderse tanto al profesorado en una primera fase como a toda la comunidad implicada. El objetivo principal es superar el fracaso escolar y la exclusión social. Y otro es el proceso de estar basado en un pacto de consenso sobre el aprendizaje entre profesores, familiares y comunidades. Tercero y último gran grupo que los autores nos mencionan van a ser las estrategias de aprendizaje que implican cognitivamente al alumno, que tiene dos subdivisiones. Entonces estas estrategias a nivel general, frente al aprendizaje memorístico y repetitivo de las enseñanzas tradicional, se alza un modo de aprendizaje activo y significativo a través de la indagación y la experimentación motriz, que intenta trasladar la toma de decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el profesorado al alumnado, mediante la disonancia cognitiva como perturbación en la función cognitiva que crea la necesidad de procurar una solución que solo se verá satisfecha en la acción de busca dicha solución. Entonces, estas estrategias vamos a tener dos, que son el descubrimiento guiado, ¿cierto? Que son las estrategias de enseñanza por pregunta, que consiste en dar indicios al alumno a partir de los cuales debe dar con la respuesta adecuada al problema que se le plantea. Sí, el profesor nunca ha de dar mencionada la respuesta, sino que ha de ser los propios alumnos los que la descubran, de tal manera que debe introducirse en un proceso investigador. En caso de ser exitoso, finalizará con un aprendizaje obtenido propiamente por parte del alumno. Su eficacia va a depender de que la paciencia del profesor, que no debe tener prisa en que sus alumnos resuelvan inmediatamente el problema, a sabiendas de que aunque su resolución sea lenta en el momento presente, la duración y profundidad de lo aprendido será muy duradero. Entonces las preguntas deben de estar bien formuladas, han de estar sujetas a las condiciones del alumno en cuanto a su grado de adecuación de relación con la edad, maduración y habilidad. Sí, las preguntas deben de ser muy precisas al sujeto. La puesta en acción debe tener en cuenta, en primer lugar, la definición del tema de objeto de aprendizaje, ya que una vez determinado debe establecerse una secuencia de intervención de profesorado en forma de preguntas cuya adecuación-respuesta conduce necesariamente a la resolución del problema. Y la otra, dentro de estas grandes estrategias, vamos a ver es el aprendizaje por resolución de problemas. Este tipo de estrategia enfoca la enseñanza centrada en la discusión y en el aprendizaje que emanan los problemas basados en situaciones reales. Entonces, los autores Norman y Smith sostienen que el aprendizaje basado en problemas es un enfoque pedagógico, multimetodológico y multididáctico, ¿sí? Está encaminado a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de formación del estudiante a través de situaciones problema. Entonces se fomenta la autonomía cognitiva, se enseña y se aprende a partir de problemas que tienen significado para el alumnado, se utiliza el error como una oportunidad más para aprender y no para castigar, y se otorga un valor. Estas estrategias podemos ver entonces desde mi área de desempeño,
de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los contenidos, de acuerdo al momento en que estemos efectuando la actividad, podemos implementar diferentes tipos de estrategias didácticas. En mi caso, utilizo diferentes de estas. En algunos momentos dejo lo que es situaciones problemas, donde le planteo los problemas al muchacho, una situación, y él ya a través de su experimentación va resolviendo las situaciones. ¿Sí? También aplico mucho lo que es el autoaprendizaje, que los estudiantes sean muy críticos de sí mismos en sus procesos de aprendizaje, en casos de parte de gestos, de movimientos, de técnicas, en las cuales, cierto, su movimiento y su fluidez van a depender en la calidad de ellas. Entonces los alumnos deben de ser muy conscientes de todo lo que es su cuerpo como tal, cómo se está moviendo, qué velocidad debemos de implementar. En el caso cuando tenemos que analizar situaciones espaciotemporales, entonces el alumno, a través de todas las situaciones reales de juego que lo llevo, le permite entonces de aprender de muchas formas. Entonces yo en el área de educación física, Jorge Giraldo, soy muy integrador de diferentes estrategias didácticas, como lo menciono, de acuerdo al grupo en el que esté trabajando, de acuerdo en el momento en que esté realizando la actividad, ¿sí? Porque, o el contenido, el tema que esté trabajando, planteo diferentes estrategias ya para explicarlas, para evaluarlas. Entonces, siempre estoy tratando de integrar muchas veces diferentes de estas porque la población no toda va a ser igual, todos son cambiantes, aplico mucho lo que son principios de individualización, trato de enseñar de forma muy individualizada y llevar procesos evaluativos muy individualizados. A mí se dificulta mucho, pero hay veces es lo que decimos, el tiempo no podemos estar apresurados, que el aprendizaje se tiene que dar en ese momento. Como sabemos, estamos desarrollando competencias y para el desarrollo de competencias requerimos de paciencia y un tiempo y un proceso. Entonces el tiempo es el que nos dirá cómo estamos trabajando, por eso debemos estar evaluando periódicamente. Y creo que este tipo de combinar diferentes estrategias didácticas me ha funcionado y creo que todavía puedo seguir mejorando mucho más en ello, y veo que todo esto del programa de la maestría me va a brindar muchas herramientas para ser un mejor docente. Bueno, finalizo ya el video, me despido, que tengan todo muy buena tarde, buena noche, Dios los bendiga, hasta luego.